Hola a todos, amigos, y bienvenidos de nuevo a mi canal, el espacio donde desclasificamos los expedientes más candentes, emocionantes y secretos del mundo del espectáculo. Hoy ponemos sobre la mesa la tan comentada aventura de medianoche de Engin Akyurek, uno de los galanes más inaccesibles y reservados de nuestras pantallas. Como ya saben, él es uno de los principales nombres que vive prácticamente como un fantasma, a quien los periodistas casi nunca logran captar en condiciones normales. Sin embargo, la noche pasada ocurrió un hecho increíble como resultado del paciente seguimiento y la emboscada tendida por experimentados reporteros gráficos. El apuesto actor fue captado de lleno por el radar de las cámaras mientras entraba a una casa en la Boca del Lobo, sin que nadie sospechara nada. Antes de pasar a nuestro vídeo y hablar sobre el dueño de esa propiedad y lo que ocurrió dentro, no olviden suscribirse al canal y hacer clic en el botón de la campanita. Si están listos, comienza esta trepidante historia de persecución. El suceso comenzó a desarrollarse en una de las calles más sombrías y tranquilas de Estambul, justo cuando los relojes marcaban las 2 de la madrugada. Los reporteros, en realidad, llevaban mucho tiempo vigilando los movimientos inusuales de Engin Akyurek y esperaban la oportunidad perfecta para captar el momento exacto. El exitoso actor dejó su propio vehículo en su lugar habitual y se subió a un taxi comercial, como queriendo despistar por completo a cualquiera que lo vigilara. El hecho de que controlara constantemente la parte trasera desde el espejo retrovisor del taxi era el indicador más claro de lo precavido y ansioso que se encontraba. Sin embargo, los experimentados reporteros de espectáculos que iban tras él mantuvieron muy bien la distancia y lograron seguirlo sin perderlo de vista ni un solo segundo. El viaje llegó a su fin en esa misteriosa calle, bastante aislada y alejada de las miradas, donde solo se encuentran propiedades privadas exclusivas. Al bajarse del taxi, Engin Akyurek hizo un esfuerzo extra para no ser reconocido, subiéndose la capucha de su abrigo casi por completo sobre el rostro. Después de vigilar rápidamente los alrededores, aceleró el paso hacia la entrada de ese edificio histórico que no tenía ningún nombre inscrito en la puerta. En lugar de sacar una llave de su bolsillo, tocó el timbre de manera muy suave, lo que demostraba que adentro había alguien esperándolo con impaciencia. La puerta se abrió con gran rapidez en solo unos segundos, como si hubiera estado a punto de abrirse de par en par en ese preciso instante. Justo en ese momento, los flashes de los reporteros estallaron, y la expresión de sorpresa y pánico repentino en el rostro del apuesto actor quedó registrada segundo a segundo en las cámaras. Akyurek se metió rápidamente al interior, cerrando la puerta con fuerza detrás de sí y rompiendo por completo su conexión con el mundo exterior. Llegamos ahora a la pregunta más crítica que ha puesto de cabeza al mundo del espectáculo y que ronda en la mente de todos en este momento. ¿En casa de quién estaba Engin Akyurek a altas horas de la madrugada? Inmediatamente después del incidente, nuestro equipo de reporteros comenzó a hacer guardia alrededor del edificio y se puso a investigar a quién pertenecía la propiedad. Las primeras afirmaciones que llegaron apuntaban a que la casa pertenecía a una bella actriz muy popular y de la que se ha hablado mucho en las pantallas en los últimos días. Si esta afirmación resultaba ser cierta, el romance más oculto y bomba en la historia de la televisión turca quedaba registrado oficialmente esa misma noche. Sin embargo, a medida que se profundizaban las investigaciones sobre las escrituras de la propiedad y los residentes del edificio, comenzaron a surgir detalles mucho más complejos y sorprendentes. El movimiento en el interior continuó a gran velocidad y sin detenerse hasta cerca de las 5 de la madrugada. Las luces tenues que se filtraban hacia el exterior desde las ventanas del piso superior del edificio eran la mayor prueba de que allí dentro no se vivía una reunión nocturna común y corriente. Según informaron los reporteros, de vez en cuando se reflejaban hacia afuera siluetas que parecían juegos de sombras y se escuchaban voces de discusiones acaloradas. Se sentía la presencia de una gran multitud, como si se hubiera reunido un consejo secreto en el interior, y no únicamente la presencia de 2 personas de manera aislada. A medida que avanzaban las horas, el hecho de que otro vehículo de lujo se estacionara frente a la casa aumentó un nivel más el misterio de este encuentro de madrugada. Cuando se entendió que la persona que bajaba del auto era uno de los directores más famosos y galardonados de Turquía, el color del asunto cambió por completo. Esta situación demostraba que el encuentro celebrado a estas horas de la noche no era solo una escapada romántica, sino que detrás había un plan de trabajo gigante.
¿Por qué entonces un director y un actor estrella se reunirían a medianoche en esta casa secreta en lugar de hacerlo en una productora común y corriente? Según la información de última hora que hemos recibido de los camerinos, Engin Akyurek estaba dando los últimos retoques en esta casa a ese enorme proyecto que filmará para una plataforma digital en la nueva temporada. Debido a que las filtraciones de guiones son muy comunes en el sector, se dice que se organizó esta reunión cósmica con el fin de proteger los detalles del proyecto. Se afirmó que la casa pertenece en realidad al coproductor del proyecto y que todas las lecturas de guión se llevaron a cabo en este espacio tan aislado. Es decir, ese momento de shock que captaron las cámaras podría pertenecer en realidad a la noche en que se firmó el acuerdo de serie más grande del siglo. Por supuesto, esta situación es un desarrollo que emocionará a los fanáticos del actor mucho más que cualquier rumor de romance. Sin embargo, queridos amigos, en el mundo del espectáculo nada se limita a una sola posibilidad, por lo que sería un error cegar por completo el expediente del amor. Durante el insistente seguimiento de los reporteros, la identidad de esa misteriosa mujer que salió por un momento al balcón de la casa y miró a los alrededores todavía no se ha aclarado del todo. Sigue siendo muy alta la probabilidad de que esta mujer, que llamó la atención por su cabello negro y su postura noble, sea ese verdadero amor que Akyurek ha escondido durante mucho tiempo. Quizás nuestro exitoso galán prefirió reunirse bajo el mismo techo con la mujer que le robó el corazón, escudándose detrás de la excusa de una reunión de trabajo. Combinar tanto el trabajo como el amor en una misma ecuación es una de las estrategias más perfectas que un hombre tan inteligente como él podría aplicar. Ambas posibilidades son suficientes para hacer que esa nube de misterio que rodea a Engin Akyurek sea aún más atractiva para el público. Podríamos decir que esta gran persecución y el momento de la captura vividos esa noche provocaron además el efecto de un terremoto en las redes sociales. Con la caída de las imágenes en Internet, miles de usuarios de Twitter comenzaron a trabajar prácticamente como detectives para encontrar la ubicación y al dueño de esa casa. Mientras sus fanáticos reaccionaban contra los reporteros diciendo «dejen en paz a Engin», otro sector confesó abiertamente que estaba a punto de estallar de la curiosidad. Todos declararon a su actriz favorita como la dueña de esa casa, encendiendo la mecha de un gran caos dentro de las plataformas digitales. La agenda del espectáculo no había sido testigo de un seguimiento tan real, emocionante y lleno de pruebas desde hacía muchísimo tiempo. Nosotros continuamos corriendo tras cada pequeña migaja de nueva información a cada hora para darles la respuesta que se merecen ante tanto interés. Analicemos ahora con un poco más de detalle la expresión facial de Engin Akyurek y la reacción que tuvo en el momento exacto en que estallaron esos flashes. El actor, a quien normalmente estamos acostumbrados a ver siempre tranquilo y sonriente, se quedó prácticamente paralizado en ese instante y no supo qué hacer ante la prensa. Bajó la cabeza dejando completamente sin respuesta las preguntas de los reporteros que decían: «Señor Engin, ¿con quién se va a reunir en esta casa a medianoche?». Esta actitud apresurada y llena de pánico demuestra claramente cuán grande y delicado era lo que se escondía en el interior de la propiedad. Pienso que si se hubiera tratado de una reunión de amigos completamente común, se habría detenido a decir dos palabras y no habría generado un misterio tan grande. Su respuesta dura y silenciosa es el indicador más claro y concreto de que los reporteros de espectáculos dieron justo en el blanco. La información de última hora transmitida por nuestros reporteros que esperaban frente al edificio al día siguiente enreda aún más todo este misterioso asunto. Con las primeras luces de la mañana, Engin Akyurek logró marcharse de allí utilizando la puerta trasera del edificio, nuevamente sin ser visto por nadie del sector. Las ventanas de la casa se encuentran completamente cerradas con persianas, como si allí dentro no viviera absolutamente nadie en absoluto en este momento. Los comerciantes del barrio afirman que ese edificio lleva mucho tiempo vacío o que solo se alquila para invitados muy especiales en ocasiones puntuales. Este detalle pone de manifiesto una vez más cuán organizada, secreta y profesionalmente fue planificada esta reunión nocturna entre las figuras del medio. No estamos ante un evento común de la farándula, sino ante un guión estructurado con tanta minuciosidad que no envidiaría en nada a una película de agentes secretos. Este expediente de desclasificación tan candente que comparto con ustedes también nos recuerda bajo qué gran presión y seguimiento viven realmente las grandes estrellas del medio. No importa cuánto te escondas, no importa cuánto intentes despistar a los demás,
Es casi imposible escapar de la mirada afilada de los reporteros de espectáculos. Si un monumento a la discreción como en Hinacurek puede ser cazado en una operación de medianoche, el secreto de nadie en el sector puede permanecer oculto para siempre. El exitoso actor probablemente se encuentre bastante inquieto en este momento por la salida de estas imágenes y esté celebrando una reunión de emergencia con su equipo de relaciones públicas. Sin embargo, lo hecho está. La puerta de esa misteriosa casa se abrió por un instante con los flashes de los reporteros y la mecha de la curiosidad quedó encendida. Hasta esta parte del vídeo, hemos hablado con todos los detalles sobre el seguimiento paso a paso de los reporteros, ese momento de shock al ser atrapado y las dos grandes hipótesis dentro de la casa. Ahora quiero pasarles la pelota a ustedes, mis queridos espectadores. ¿Qué creen que era lo que realmente se escondía en esa misteriosa propiedad? ¿Fue atrapado en Hinacurek en una escapada amorosa o se encontraba en la reunión de ese proyecto secreto que sacudirá la televisión turca? Si ustedes hubieran estado en su lugar cuando estallaron esos flashes, ¿qué tipo de explicación habrían preferido darles a los reporteros que estaban allí presentes? Compartan todas sus teorías y pensamientos conmigo en la sección de comentarios. Los espero con gran intriga y los responderé uno por uno. Se da casi por sentado que en los próximos días llegarán declaraciones oficiales mucho más grandes o nuevas imágenes detrás de todo este sorpresivo acontecimiento. Nuestro equipo de reporteros mantiene bloqueada esa calle y el entorno cercano de Hinacurek, por lo que estaré frente a ustedes con un nuevo vídeo ante el más mínimo desarrollo. Quizás la misteriosa dama de esa casa o el famoso director tengan que romper su silencio muy pronto y verse obligados a hacer una declaración pública. Hasta que llegue ese momento, esta redada de medianoche seguirá estando entre los eventos más vistos y comentados en la historia reciente de la prensa rosa. Nosotros no abandonaremos el rastro de la verdad y averiguaremos qué ocurrió exactamente detrás de esa puerta cerrada, sin importar el precio que cueste. Queridos amigos, ¿creen que este tipo de movimientos misteriosos de Hinacurek son un elemento que aumenta su brillo de estrella y su popularidad, o agotan demasiado a sus fanáticos? ¿Consideran justo que un actor intente esconder su vida privada de esta manera, prácticamente como si fuera una habitación cósmica de máxima seguridad? Sus opiniones son muy valiosas para mí, por lo que quiero que iniciemos un gran debate en la sección de comentarios para analizar este tema a fondo de principio a fin. No olviden tampoco dar su voto participando en las encuestas que abriré sobre este asunto dentro de la pestaña de comunidad de mi canal. Su participación y apoyo me brindan una motivación increíble para continuar con este tipo de vídeos de investigación especial del medio. Al acercarnos poco a poco al final de este emocionante y sensacionalista vídeo, les pido por favor que no olviden darle me gusta para apoyar este gran esfuerzo de nuestros reporteros. Al compartir el enlace del vídeo en sus cuentas de redes sociales, pueden hacer que muchos más amantes del espectáculo se enteren de este gran misterio que rodea al actor. Si todavía no se han suscrito a mi canal, pueden presionar el botón de suscribirse aquí abajo ahora mismo para formar parte de nuestra familia y no perderse los próximos expedientes. Gracias a su apoyo, continuaré a toda velocidad levantando el telón de fondo de este mundo del espectáculo y hablando de aquello de lo que nadie se atreve a hablar abiertamente. En el próximo expediente bomba de la farándula, estaré de nuevo frente a ustedes con imágenes de shock completamente nuevas captadas por las cámaras y con más vidas ocultas por desclasificar. Hasta ese momento, cuídense mucho, manténganse alejados de los chismes dañinos pero nunca se queden atrás de estos candentes desarrollos del mundo del espectáculo. Sigan atentos a mi canal, quédense con amor por ahora para encontrarnos con sorpresas mucho más grandes en los próximos vídeos. Y hasta la próxima, amigos.